Seguimos con Medjugorje. La guerra comenzó el 25 de junio de 1991. Recordamos que el 24 de junio fue la primera aparición y no hubo encuentro. El 25 de junio del 81 fue el día del encuentro y que se celebra como aniversario. Y en el exactamente en el 10º aniversario, el 25 de junio del 91, comienza la guerra. Los pueblos vecinos recibieron el impacto de los combates bélicos. La capital de Herzegovina, que es Mostar y que está a menos de 30 kilómetros del lugar de las apariciones, fue destruida totalmente. La catedral y el palacio episcopal arrasados. A mí me tocó, apenas terminar la guerra, vi Mostar después y vi los daños y además se respiraba muerte. Era impresionante. Había lugares donde no había ni acribilladas las paredes, todos los señales, incluso había bombas, minas, mejor dicho, antipersona que no se podía, uno se arriesgaba también poniéndose ahí, yendo por ahí. Era la muerte, se respiraba la muerte. A menos de 30 kilómetros y Medjugorje un oasis de paz. Medjugorje no sufrió ningún daño, excepción de los provocados por una bomba que mató a algunos animales que fue tirada en el descampado. A lo largo de los 4 años de guerra, del 91 al 95, siempre la Gospa, la Santísima Virgen, dejó un camino para llegar hasta Medjugorje, hasta ese lugar bendito, que se notaba, protegido por su presencia especial, y los peregrinos que se atrevían llegaban sin problemas. Y también las ayudas humanitarias fueron continuas, siempre llegaron a Medjugorje. Me comentaban ahora de nuevo, me recordaban, ¿no?, estos días, que había llegado hasta, los serbios estaban ahí, del otro lado del río Neretva, ahí nomás, a un paso. Bueno, veamos cuál es el estatus de Medjugorje en la iglesia. Muy particular y bastante tortuoso es el camino. Hasta el momento, estamos hablando febrero del 2019, casi terminando febrero, las apariciones siguen en curso. Existen secretos que se proyectan al futuro. Todavía ninguno de estos secretos fue dado a conocer. Pocos meses antes de comenzar esta guerra tan cruenta y de desmembrarse Yugoslavia, porque hasta ese momento era Yugoslavia, y se desmembra de distintos países, la Conferencia Episcopal Yugoslava, antes de eso, emitió la Declaración de Zadar. ¿Por qué fue la Conferencia Episcopal de Yugoslava? Porque primero estaba en manos del obispo, que siempre corresponde al obispo del lugar. Pero después Roma lo pasó ya vamos a hablar de esto también, a la conferencia. La Conferencia Episcopal de Yugoslavia, de todos los obispos yugoslavos en ese momento, emite lo que era Yugoslavia, que en ese momento declara la Declaración de Zadar, en la que dice: no consta la sobrenaturalidad de los hechos. La misma situación de Garabandal. No está diciendo, hay 3 posibilidades, que diga que consta la sobrenaturalidad, con lo cual se dan por aprobadas, que consta la no sobrenaturalidad, con lo cual se desechan, se dan como condenadas, digamos, y este intermedio, que no consta la sobrenaturalidad de los hechos. Con lo cual, al no condenar, desaprobando, ni aprobar, dando la constancia de sobrenaturalidad, deja abierto el asunto a ulteriores investigaciones y desarrollo. Desde el 31 de mayo del 2018, el arzobispo polaco, el Monseñor Henryk Hoser, es el visitador apostólico para la parroquia franciscana de Medjugorje, por tiempo indefinido, ad nutum sancta sedis,
El arzobispo posee una larga experiencia como misionero y como médico en África, además de haber sido enviado a Quibejo, en Ruanda, donde la Santísima Virgen se apareció, que fue lo que vimos antes. Él así que ya conoce de esto y fue para evaluar los hechos, para evaluar también como médico a los videntes. Su nombramiento es de un cargo eminentemente pastoral, es debido a que ya desde sus inicios el acontecimiento, el fenómeno Medjugorje trascendió largamente las fronteras y es constante la afluencia de peregrinos de muchísimos países de todos los continentes. Por igual motivo, este juicio de los acontecimientos fue trasladado por Roma, como decía, de la jurisdicción de la diócesis, en un primer momento a la Conferencia Episcopal Yugoslava. Pero una vez desaparecido Yugoslavia, desapareció la Conferencia Episcopal. Entonces quedó la Conferencia Episcopal de Bosnia y Herzegovina, que son nada más que 3 obispos. Pero no emitieron ningún juicio y el único es el de Monseñor Perić, que es el obispo, ya por límite de edad en este momento creo que renunció, pero no se sabe de ningún otro nombramiento y él es totalmente contrario, es contrario. Así que el estatus presente es la intervención del enviado de la Santa Sede. Antes de la venida de Monseñor Husser, de todos modos Roma decide intervenir en el 2010. El Papa Benedicto nombra una comisión, o lo promueve, y bajo la presidencia del cardenal Camilo Ruini, que dictaminó, parece, dignas de crédito las primeras 7 apariciones. Actualmente el arzobispo Husser, hay que decir que ha sido nombrado visitador apostólico a tiempo indeterminado, es decir, tiene un cargo, digamos, de mayor envergadura, ¿no?, a disposición de la Santa Sede, exclusivamente pastoral. Y dice en la sala de prensa del Vaticano, aclara que la misión del visitador apostólico tiene la finalidad de asegurar un acompañamiento estable y continuo de la comunidad parroquial de Medjugorje y de los fieles que se acercan en peregrinación, cuyas exigencias requieren una peculiar atención. Y luego dijo el director de la sala de prensa, verbalmente subrayó el carácter pastoral, no doctrinal. Por lo tanto, la decisión no significa entrar en cuestiones doctrinales relativas a la autenticidad ni aprobar. No hay todavía ningún tipo de aprobación con esto. De su parte, ha hecho pública Monseñor Husser en más de una ocasión su opinión altamente positiva acerca de los frutos, que es la parte que le compete a él, ¿no? Y él dice, son innegables los frutos de Medjugorje. Basta ver todas las vocaciones que nacieron ahí, las comunidades y demás. En cuanto a la diócesis, el obispo primero, el Monseñor Sanic, el que estaba en el momento de las apariciones, al comienzo fue favorable, muy favorable. Las versiones sobre el cambio radical de opinión son diversas y contradictorias. Yo no me voy a meter en esto. Es verosímil, sí, que se haya debido en parte, al menos en parte, a un conflicto con los franciscanos. Un conflicto que ya viene desde el siglo anterior, cuando fue creada la diócesis, y debieron trasladar parroquias que estaban bajo la orden franciscana al clero diocesano. Y en ese contexto, a mensajes atribuidos a la Santísima Virgen, que en un caso concreto no habría dado la razón al obispo. Y eso lo puso muy mal al obispo. Dijo, la Virgen no puede decir esto, bueno, en fin. Ahí yo no me meto, no conozco bien, hay versiones de un lado y de otro, entonces cuando hay versiones de un lado y de otro, mejor no meterse. Pero el hecho es que a partir de un momento hay otras fuentes que dicen que la actitud contra él se debió a otras razones, pero el obispo cambia drásticamente y su opinión fue de condena de las apariciones. Es así que en abril de 1987 Monseñor Sanic va a Roma
para exponer su juicio negativo ante la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y es también ahí cuando el prefecto, cardenal Ratzinger, le ruega disuelva la comisión investigadora y transfiere la evaluación y el juicio de la diócesis a la Conferencia Episcopal Yugoslava. Y como digo, el actual obispo, Monseñor Ratko Perić, que había sido vicario general de Monseñor Sanic, es también abiertamente contrario a las apariciones. Él ya ha llegado a la edad límite y presentará la renuncia como obispo. No sé cómo seguirán, eso no lo sabemos. Según confirma un libro de Slavomir Oder, quien fuera postulador de la causa de beatificación de Juan Pablo II, titulado ¿Por qué es santo?, el Papa Juan Pablo II dijo: si no fuese Papa, estaría confesando en Medjugorje. También hace constancia que afirmó: Medjugorje es el centro espiritual del mundo y la continuación de Fátima. Por supuesto, estos no son juicios definitivos de la Iglesia, ni es posible pretender que no haya habido motivos para que el obispo se resista a reconocer las manifestaciones. Algo siempre, en todos lados hay claroscuros. Sin embargo, aunque él tenga algunas razones, los frutos son tan abundantes, tan óptimos, que ¿cómo es posible negar la evidencia de que hay un buen árbol ahí? Es imposible imaginar unos niños y un par de franciscanos en un lugar remoto de un país comunista, hostigados por todos lados, amenazados con prisión, encarcelado el párroco, mantener un fraude y por tanto tiempo. Imposible. Es imposible imaginar que tantas conversiones, incluso curaciones, como las extraordinarias de Diana Basile o de Damir Koric, o de tantos otros verdaderos milagros, no lleven impresos el sello de Dios. Esto es imposible. Por ejemplo, Damir Koric, ya que lo menciono, él nació en 23 de julio de 1960. Enfermo de hidrocefalía interna con hematoma subdural desde marzo del 80. Operado 5 veces y postrado en cama. Incapacitado para hablar, andar, alimentarse y controlar sus necesidades. En julio del 81, habiendo Vizca orado sobre él, recobra en pocos meses la palabra, el movimiento y una salud perfecta. Luego del examen médico se lo encontró apto para trabajar y retomó su trabajo anterior en Mostar. La TAC de 1980, anterior al milagro, mostraba importante destrucción del encéfalo. Diana Basile, desde el 72, con esclerosis de placas, con ceguera del ojo derecho, perturbaciones motrices graves de las 4 extremidades, incontinencia urinaria total, al presenciar una aparición, sintió calor interior y vio pasar toda su vida como en un film. Curación inmediata. Al día siguiente hizo 10 kilómetros de caminata a Medjugorje y luego subió por el Póprodo. Si esto no es un milagro. Bueno, en prieta síntesis, este es el contexto geográfico, histórico de estas apariciones. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.